Hola, muy feliz domingo para todos. Bienvenidos al estudio bíblico del domingo aquí en Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Soy el pastor Cristóbal García dándoles la bienvenida. Ojalá que se queden con nosotros hasta el final del estudio. Para los que ya tienen como costumbre acompañarnos, sean bienvenidos de nuevo y gracias por su compañía. Y para aquellos que se encuentren en vivo, este video, ojalá que nos acompañen, lo que hacemos aquí, estudiar la Biblia capítulo por capítulo, libro por libro y versículo por versículo. Estamos en estos momentos en nuestro estudio en Marcos capítulo 14. Hoy vamos a terminar, si Dios quiere, este capítulo. Vamos a estudiar del versículo 53 hasta el 72. Así que, sin más ni más, vamos a pasar a estudios. Y mientras buscan en sus Biblias ese pasaje, precisamente en Marcos, les quiero avisar que el mismo estudio, esta misma grabación, estará disponible más tarde en YouTube en el mismo nombre, bajo el mismo canal de Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Así que si les gustaría apoyarnos por medio de esa plataforma, les agradeceremos mucho de todo corazón y gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a pasar nuestro estudio de inmediato y como les dije, vamos a estudiar del versículo 53 del capítulo 14 de Marcos hasta el final del capítulo, que es el versículo 72. Vamos a leer el texto y después entraremos en contexto. Dice la palabra del Señor. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes, todo el concilio, buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Pero no le hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas su testimonio no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes a nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Señor, le damos gracias por este día que nos despertamos con el ansia de venir a su presencia, Señor, a estudiar su palabra, pidiéndole siempre su bendición, Señor, que nos ayude a comprender, que su Espíritu Santo
nos llene a rebosar y poder entender su palabra, poder recibirla y poder atesorarla en nuestros corazones para conocerlo más y así amarlo más, Señor. Bendiga este tiempo, Señor, bendiga a los que nos acompañan a la distancia y sea con nosotros, Señor, en medio de su palabra. Se lo pedimos y le agradecemos en el precioso y poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, aquí vemos, ya vimos la vez pasada todo lo que aconteció, cómo lo atraparon al Señor, lo arrestaron. Y ahora que en el 53, el versículo 53 dice, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. En este tiempo el sumo sacerdote era Caifás. Pero en Juan capítulo 18, versículo 13 del mismo evento habla y le dice, le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, hablando de nepotismo, ¿verdad? Este hombre ya había sido sumo sacerdote, ahora era Caifás, pero él tenía todavía la autoridad sobre Caifás. Así que ese era todo el enrollo de los líderes, que también ahí había corrupción en el mismo concilio, en el mismo, los mismos sacerdocios, vamos. Y los principales incluían a otros que fueron en un pasado sumos sacerdotes. Por eso Anás, como dice Juan en el capítulo 18, versículo 3, ya había sido sumo sacerdote. Ahora le tocaba a Caifás, pero Anás todavía tenía ese poder. Así que los ancianos consistían de las cabezas de familias principales de la comunidad, los que estaban más allegados. Y eso lo pueden entender hoy en día. Los religiosos también tienen sus preferidos, los que andan allí metidos en el rollo eso de la religión. Y así era en ese tiempo, eran familias enteras que componían todo esto acerca de los liderazgos de la iglesia. Era gente de la comunidad, mayormente con poder adquisitivo o poder de billetes. Y esos eran los que eran parte de ese grupo. También los escribas eran los judíos expertos. Se supone que deben ser expertos y maestros de los mandamientos de Dios. Como también también eran expertos según las tradiciones de los hombres. Todos esos grupos juntos formaban el Sanedrín. Siempre que en las escrituras, casi de vez en cuando lo veremos referido a él como Sanedrín, pero en mayor parte de las veces lo veremos como el concilio o como el consejo. Y es donde se juntan esos, y ya expliqué de la gente que estaba ahí metida en todo eso. Y era lo que formaban este grupo del concilio. Y el versículo 54 nos dice, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose el fuego. Aunque casi siempre se critica a Pedro, al menos él fue suficientemente valiente para regresar y mirar lo que pasaba con su Señor. Otro que también regresó era Juan, porque en el mismo Juan 18, versículo 15 nos dice, y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Así que como que Juan tenía más influencias ahí y pudo entrar más que Pedro sin ser quizás molestado. Pero Pedro lo siguió a la distancia y él tenía eso en su corazón. ¿Qué iba a pasar con su Señor? Notemos que Pedro le seguía de lejos. Y seguramente Pedro fue el que le dijo a Marcos, que es el que está escribiendo ya lo dijimos varias veces, está escribiendo este evangelio de Juan, lo está escribiendo por misma boca de Pedro. Así que esto mismo va a haber salido de Pedro, que le dijo a Marcos que lo seguía de lejos. En los versículos 55 y 56 nos dicen, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no la hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Así que eran tan animados en buscar y dar chismes acerca de Jesús,
que no eran ciertos. Se suponía que el Sanedrín tenía que administrar justicia y tenían que ver. Y acuérdense que uno de los grupos pertenecientes al Sanedrín o a este concilio eran los expertos de la palabra de Dios, del Viejo Testamento. Y en el Viejo Testamento está lleno de lo que Jesús es y sería. Así que, pero en lugar de buscar eso, buscaban testimonio contra Jesús para matarlo. Las autoridades judías habían perdido la autoridad de dictar sentencia de muerte. Ellos no tenían ninguna autoridad. Roma no les daba la autoridad que ellos decidieran quién darle muerte y quién no. Solamente en ciertas ocasiones muy graves. Pero aquí tenían que pasar por Roma. Roma tenía que darles el sí o el no de matar a alguien. Así que, pero ellos no tenían ningún testimonio. Esos lo tenían que mandar, y veremos que lo mandan a Pilato, pero eso lo veremos cuando lleguemos la próxima semana, si Dios quiere, al capítulo 15 aquí del Evangelio de Marcos. Pero no había ningún testimonio real que fuera fiable. O aunque había puros testimonios falsos, y hasta en los testimonios falsos eran contradictorios. Y vemos los versículos 55 al 59. Entonces, levantándose, unos dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Finalmente algunos trataron de acusar a Jesús de planear, se acordaron de las palabras de Jesús. Y aunque sus mismos discípulos no se acordaron, los enemigos del Señor, se acordaron de lo que Él mismo dijo. Porque eso precisamente lo dijo el Señor, pero no entendían por qué lo decía. En Juan capítulo 2, versículo 19-21, respondió Jesús y le dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Y más, él hablaba del templo de su cuerpo. Estaba hablando de él y no entendían nada. Pero hasta este testimonio era inconsistente para ellos. El versículo 60 al 62 dice: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican en estos en contra de ti? Mas él callaba y nada respondía. Al sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Para los que dicen que Jesús nunca dijo ser Dios, eso es lo mismo que las palabras que dijo el Señor a Moisés en la zarza ardiendo: yo soy. Y veréis, continúa el Señor diciendo: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El Señor se mantuvo silencio para cumplir lo que está en Isaías 53:7 de primero. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto lo hizo primero, y este patrón los seguirá el Señor mientras van su juicio, mientras los llevan de lugar a lugar, juzgándole. Y el guardar silencio ante los poderosos. Y esa consistencia es porque esos líderes poderosos no obran con honestidad, ni buscan la verdad. Por eso Él ni les dirige la palabra. Y eso es realmente lo que el Señor hace, que ni siquiera le habla a aquellos que según tienen autoridad, pero que no respetan al Señor. No les puede hablar. Así que tenemos que tener cuidado cuando decimos: háblame, Señor. Porque Él habla a sus hijos, Él habla a su gente. Pero cuando no se actúa de una forma honesta, de una forma humilde, el Señor no habla. Tenemos que tener, por eso sabemos nosotros que aquellos líderes religiosos que pecan horriblemente
no les habla el Señor. Ellos actúan en su propia persona, en su propia carne. Así que el Señor no les dirige la palabra. Pero finalmente, cuando no pudieron encontrarle nada sustancioso para poder acusarlo y condenarlo, Jesús afirma ser el Cristo, el Hijo del bendito. Porque le pregunta directamente bajo juramento el sumo sacerdote. Y por lo cual ellos específicamente lo condenan a muerte. Pero fue su declaración de ser la persona divina, majestuosa, conocida como el Hijo del Hombre, descrito precisamente en Daniel capítulo 7. Y los escribas deberían haber entendido eso. En Daniel 7, versículos 13 y 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y eso concuerda con lo que Jesús dice. Este era el término que Jesús continuamente usaba para sí mismo. En lugar de llamarse Mesías, él se decía Hijo del Hombre. Su completa significación no lo entendían los líderes religiosos judíos, hasta que Jesús lo explica muy gráficamente en el contexto del versículo 62, lo que acabamos de leer, el versículo 62, donde él declara: yo soy. Y él lo explica a ellos, y ahí les hubiera caído el 20 sobre todos los escribas. Pero no lo entendieron, no querían entender. Ellos no querían ni siquiera relacionar a Jesús con las escrituras bíblicas del Viejo Testamento. Se rehusaban a hacerlo. Aunque en su mismo término él se llamaba el Hijo del Hombre, el Mesías, para que no se dijera a sí mismo Mesías. Y ese significado ni lo entendían hasta que los explicó el Señor, como vimos en el versículo 62, que quién era Él en realidad. Pero vemos la reacción del sumo sacerdote. En lugar que en ese consejo se hayan arrimado los escribas al sumo sacerdote y le hubieran dicho: lo que está diciendo está en el Viejo Testamento. Pero no vemos la reacción. Dice el versículo 63 y 64: entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. El rasgarse las vestiduras era señal de rabia, de desesperación. Este sumo sacerdote se rasgó sus vestiduras como una reacción enojada, soberbia, en contra de Jesús, porque él pensaba que Jesús estaba blasfemando. Y esa fue la reacción de él. Y el juicio ahí se acabó para ellos. Jesús fue falsamente condenado por blasfemia. En el contexto de declararse ser deidad, naturalmente esta presunción sería de un mentiroso o un lunático, a menos que en realidad fuera el Dios, el Hijo de Dios, todopoderoso en forma humana, como Jesús lo estaba diciendo. Porque mismo Juan en el capítulo 1, versículo 1 y el 3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La misma decisión, ellos decidieron eso. El sumo sacerdote junto con el concilio decidieron rechazar, ofenderse, llenarse de rabia por la declaración de Jesús, y decidieron condenarle a muerte. Y sigue en estos días, así como los religiosos
líderes o religiosos en realidad, en general, en este mundo, todos tenemos la misma decisión hoy en día que tuvieron que hacer estos líderes religiosos. La tenemos que hacer cada uno de nosotros, ya sea aceptarlo o rechazarlo. Ellos rechazaron a Jesús y rechazaron lo que decía. Pues nosotros no podemos tener las dos posiciones, tenemos que escoger una. Honestamente, si somos honestos, tenemos que escoger solamente una de las cosas, ya sea recibirlo por quien Él dice ser, o rechazarlo como un lunático, como un mentiroso. Y no podemos hacer las dos cosas, o tenerlas, o decidir por las dos cosas. Porque podemos rechazar lo que Él dice, y no necesariamente rechazarlo en palabra, pero nuestra forma de actuar es la que rechaza a Jesús. Sobre todo aquellos que dicen creer en Jesús y hacen y pecan en contra de Él. No podemos tener las dos posiciones en cuanto a Jesús. O ya sea que lo recibimos y lo respetamos, o lo rechazamos totalmente como un mentiroso y un lunático. Porque Jesús mismo dijo en Juan 14:6, sus palabras fueron: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿aceptamos eso? ¿Quién es Él en realidad? O decimos, no, pues tú no me eres suficiente. Yo necesito más que Jesús. Y tenemos que tener esa posición bien definida. Porque hay muchos religiosos que implementan otras creencias. Tienen otros personajes, otros ídolos, y los quieren nivelar con Jesús o ponerlo al mismo nivel que Jesús. Y la palabra de Jesús es, Él es el único camino, es la única verdad y es la única vida. Y si agregamos más, entonces no le creemos a Él. Porque pueden decir, bueno, yo creo también en Jesús, pero también creo en el santo fulano, santa fulana y todo eso. Eso no es creer fielmente en Jesús. Tenemos que tener una posición bien definida, ya sea que tomemos su palabra como tal, o creer en Él, y creer en Él o en obediencia fiel. O una forma de rechazarlo es añadir a otro ídolo, otra imagen más que Él. Es decirle a Jesús, no me eres suficiente. Tú no eres suficiente para mí. Y acordémonos, Él es el único que está haciendo todo eso que vamos a ver ahorita y vamos a ver después. Él lo está haciendo por ti y por mí. Porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Hay mucha gente que piensa que su salvación está en ellos mismos. Pero solamente Jesús es el que salva. Tenemos que tener eso muy definido. Y con ese pleno conocimiento de saber que en realidad es Jesús. Y si lo aceptan o no, o se quieren añadir a Él. El versículo 65 nos dice, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Este evento no es el mismo que vamos a ver más adelante con los soldados romanos. Esos son los alguaciles, eso es cuando están enfrente del concilio. Esos son los religiosos. Esos son los que tenían que buscar justicia. Y esos son los que primero le decían, lo ofendían, le taparon su cabeza con una bolsa de tela o algo y le decían, profetiza, ¿quién te pegó? Burlándose de él. Consideremos esto. El Dios Todopoderoso, el que vino, el que es el camino y la verdad y la vida,
Tenía el poder para destruir a estas personas. Él, siendo Dios, podía él, sin él ensuciarse las manos, podía llamar al ángel Miguel, el guerrero, y decir: desaparécenme estos que se creen, abofeteando al Dios del cielo. Pero él recibió eso porque ese era el plan del Señor. Ese plan era de salvación para nosotros los pecadores. Él no tenía que pasar por eso. Pueden decir: no, pero era Dios, quizás no le dolía. Era totalmente Dios, totalmente humano. Él sufría hambre, sufría sueño, sufría frío, totalmente humano. Los golpes le lastimaban su cara, su cabeza. Pero esto es cuando vamos entrando en esta realización de darnos cuenta: ¿quién más hizo esto por ti y por mí? Los santos que tienen allí en sus altares, a los que le rinden tributo, siendo que la misma palabra de Dios lo condena. Ellos no hicieron eso por usted. Jesús está recibiendo este castigo, estas burlas, estas ofensas por usted y por mí. Porque Él no tenía que pasar por eso. Pero había un plan, el plan de Dios supremo, que tenía que pasar eso, porque ya estaba escrito, como leímos en el capítulo 53 de Isaías, que no abrió la boca, que fue en silencio, como la oveja a sus trasquiladores. Es lo que está haciendo el Señor. Y mientras el Señor está siendo maltratado, está siendo ofendido y burlado física y verbalmente, despiadadamente, Pedro estaba tratando de no ser detectado, de pasarla de incógnito y estar cerca de Jesús, pero a escondidas. Pues dice el versículo 66 al 72. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús del Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé de qué dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Primero, una de las criadas del sumo sacerdote le dijo a Pedro que él andaba con Jesús, y él lo negó. Negó siquiera conocer a Jesús, y cantó el gallo. Y después, esa misma criada u otra criada apuntó a Pedro diciéndole a los que estaban allí: este es de los discípulos de Jesús. Y otra vez Pedro lo negó. Finalmente, uno de los hombres que estaban ahí en su grupo le conoció y hasta le dijo que cumplía las características de los que andaban con Jesús. Y los que estaban allí estaban de acuerdo. Pedro enfáticamente negó conocer a Jesús y hasta se puso bajo maldición. Y después fue cuando cantó el gallo la segunda vez, y ya no pudo más Pedro. Estaba negando a su Señor.
Y se acordó de las palabras de él cuando le dijo que antes que el gallo cantara lo negaría 3 veces. Se le quebrantó el corazón a Pedro. Estaba negando a su Señor. No fue el hecho de que cantó el gallo lo que condenó a Pedro. Fue el hecho de que se acordó de la palabra de Jesús. Y siempre la palabra la que nos tiene que penetrar el corazón y nos lleve al verdadero arrepentimiento. Porque en Lucas 22, versículo 61, ahí dice una parte que el Señor miró a Pedro. Y solamente podemos imaginarnos que cuando Pedro estaba allá diciendo maldiciones, quizás diciendo que me parta un rayo que si conozco a ese hombre. Quizás dijo que me caiga la maldición si yo conozco a este hombre, para convencer a los que estaban allí que no era discípulo de Jesús. Y que quizás cuando cantó el gallo, el Señor miró a Pedro. Quizás de haber encontrado sus miradas. Y si el corazón de Pedro ya estaba roto, hecho pedazos por lo que estaba pasando, se imaginan la mirada del Señor, como diciéndole: yo te dije, guarda tu corazón, le dijo. Todo el corazón quebrantado, Pedro salió rápidamente y lloró amargamente. Y si, como siempre he dicho, antes de que juzguemos a Pedro, porque a veces es fácil juzgarlo desde este punto de vista, pero antes de juzgarlo, juzguémonos a nosotros mismos. Examinemos nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos negado a quien llamamos nuestro Señor? Y no, quizás no como Pedro, de negarlo, de decir que no lo conocemos. Pero ¿cuántas veces hemos dado un mal testimonio a los demás? ¿Y cuántas veces hemos perdido oportunidades de perdonar y compartir el Evangelio con otros? ¿Cuántas veces queremos justicia para nosotros mismos? ¿Cuántas veces nos ofenden y en lugar de reaccionar como nuestro Señor, reaccionamos con nuestra carne pidiendo justicia, pidiendo venganza? Pensemos en eso. ¿Cuántas veces las bendiciones y el favor de Dios nos ha hecho actuar con indolencia, con soberbia, con orgullo, y sentirnos mejores o superiores a los demás? Eso es negar a nuestro Señor, porque eso no es Jesús. Nosotros somos como Pedro, muchos, que hablamos cuando debemos escuchar, discutimos cuando debemos obedecer, y dormimos cuando debemos orar, y peleamos cuando debemos someternos. Eso es negar a nuestro Señor también. Al menos vemos que Pedro se arrepintió de sus pecados y lloró amargamente por eso. Y por gracias a las Escrituras sabemos que el Señor lo perdonó después que resucitó. Jesús tuvo un encuentro con él personalmente. En Lucas 24:34 dice: y decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Esa es la restauración de Pedro. Y el Señor quiere restaurarnos. No importa dónde esté su posición en la vida. Si usted nunca ha creído en Jesús y no ha tenido a Jesús como el único Salvador en su vida, si ha necesitado de cosas religiosas, de ídolos religiosos, Jesús es el único camino. Y ya no lo niegue más, recíbalo en su corazón. Y atesóralo y sea obediente a Él. Porque así como después de eso, el Señor restauró a Pedro. Y Pedro se convirtió en el gran apóstol Pedro.
que todavía cometía errores después de eso, siendo Pedro. Pero él firmemente, todos los rostros de los apóstoles, menos el de Judas, fueron puestos en la meta que ellos tenían trazada, y es predicar el evangelio a donde quiera que fueran. Su vida fue transformada de Pedro. El Señor lo restauró, y el Señor puede restaurar a usted. Si usted ha tenido una resbalado o alejado del Señor, es que ya usted ya lo ha declarado como su Salvador y se ha alejado de Él, es el tiempo de regresar. El Señor lo puede restaurar. Y si usted nunca ha caminado con Jesús, ahora es el tiempo de caminar con Jesús. Seguiremos estudiando la próxima semana, si Dios quiere, y veremos qué más hizo por nosotros. Y veremos de qué fue capaz por otorgarnos la salvación. Sabemos que también por medio de la Escritura que después ayudó a Pedro a que hiciera una confesión pública cuando se reunió con los discípulos. Eso está en Juan capítulo 21, y es la historia de cuando Pedro dijo: ay, yo voy a ir a pescar. Y los demás dijeron: yo vamos contigo. Estaban toda la noche pescando y Jesús les dijo, estoy parafraseando porque no estoy leyendo, pero Jesús les dijo: ¿por qué no tiran la red a la mano derecha? Y la tiraron, obedecieron al Señor. Se les llenó tanto que no podían sacarla. Y luego ahí mismo dice que Juan le dijo a Pedro: es el Señor. Y Pedro no podía aguantar a salir a la orilla. Se echó al agua, no esperó que la barca fuera ahí. Y fue cuando el Señor le hizo declarar: ¿me amas, Pedro? 3 veces le dijo: ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, alimenta mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, alimenta mis ovejas. Estaba dando una misión. Hasta que la 3ª vez le dijo: ¿me amas, Pedro? Le dijo: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que mi amor es limitado. Y él le dijo: sírveme. Y eso fue lo que le dijo al Señor después: sígueme. Y ahora nos está diciendo a todos nosotros: sígueme, obedéceme. Si yo soy tu Señor, obedéceme y sígueme. Así que la decisión la tenemos nosotros. Tenemos ahora, hoy en día, miles de opciones, muchas creencias, muchas religiones, pero solamente Jesús dijo ser Dios. Solamente Él dijo ser el camino y la verdad y la vida. ¿Lo tomamos y lo recibimos? ¿O seguimos en nuestra misma mundana vida? La decisión es de cada uno de nosotros. Nadie puede hacer a nadie hacer nada. Si usted entrega su corazón a Jesús, le prometo que su vida cambiará exponencialmente. No le prometo riquezas como muchos falsos pastores dicen, pero una riqueza de vida espiritual, sí. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por este tiempo, por su palabra, por su amor incondicional que aún cayendo, fallando, usted levanta y restaura, Señor. Gracias por su infinita bondad, por su misericordia que es nueva cada mañana, como su palabra lo dice. Y que es un verdadero amor genuino, un amor agape, que nunca deja de existir. Bendiga nuestras vidas, Señor, provea por nuestras necesidades. Los que nos están viendo, Señor, si sufren enfermedades, toque y sane. Y provea por sus necesidades, Señor, bendiga sus hogares. Le pido, Señor, que siga guiando nuestras vidas. Le damos gracias
En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos veremos la próxima semana. Que Dios los bendiga grandemente. Ojalá nos acompañen la próxima vez. Que tengan una gran semana pensando en Jesús, en el Señor. Hasta la próxima.